Circulación en trazos al óleo. Desde la invención del cuadro a comienzos del siglo XVIII, la pintura siempre ha tematizado su propia circulación y el modo en que ésta ha estado atravesada por procesos políticos o transformaciones técnicas. En los gabinetes de aficionado, recurrentes en la pintura holandesa de finales del XVI y comienzos del XVII, se mostraba no solo el paso del cuadro desde el ámbito religioso a la colección privada, sino también las disputas alrededor del estatuto de la imagen entre protestantes y católicos. 4 Pero no siempre el interés estaba en el espacio real de circulación, sino en el conjunto visual de pertenencia que construía la imagen, en términos de Malraux, su participación en un determinado museo imaginario. En este sentido, la pintura de Manet fue paradigmática por su carácter revolucionario. Su pintura se construía alrededor de referencias que se extendían a toda la historia del arte europeo. 5 Un universo visual solo disponible a partir del surgimiento de la fotografía como nuevo medio de reproducción. Fue, sin embargo, con el surgimiento del pop art, en sus versiones de los años 50 y 60, cuando ese universo de referencias sufrió un cambio radical al incorporar en la pintura imágenes de la cultura de masas. Esta transformación no modifica simplemente la producción, sino que configuró una crisis radical de los sistemas discursivos e institucionales que sostenían el campo artístico en la posguerra. En otros términos, tanto el museo como la historia del arte moderno habían podido sostener, hasta ese momento, un determinado ordenamiento, configurado por jerarquías explícitas, del universo visual de una época. A partir de ese momento, sin embargo, la historia como disciplina deberá replantearse su objeto de estudio, al tiempo que el museo como institución finalmente incorporará mecanismos y procedimientos de la cultura del espectáculo a su propio accionar. Esos mismos cambios y tensiones en el campo artístico se pueden observar a través de producciones paradigmáticas. La obra Tist, Mesa, realizada por el artista alemán Gerhard Richter en 1962, se configura como una imagen que condensa todas estas problemáticas. Formalmente, se trata de la publicidad de una mesa de diseño tomada de una revista italiana cubierta por expresivas pinceladas en color gris. Una operatoria sencilla que atraviesa, sin embargo, cuestionamientos decisivos a la circulación de las imágenes y las estructuras de poder detrás de los fenómenos artísticos. El primero y más evidente conflicto se da entre la figuración de la mesa y la abstracción de las pinceladas. Una relación que evidencia las tensiones en el campo artístico, a comienzos de los 60, entre el expresionismo abstracto estilo por excelencia del culto al genio y la libertad del artista americano en el marco de la Guerra Fría y el recientemente surgido arte pop. Expresividad o seriedad, individuo frente al consumidor y pintura contra imagen fotográfica se configuran como pares polares en tensión. Pero teniendo en cuenta que es una de las primeras obras que Richter realiza luego de escapar de la República Democrática Alemana, Tist se coloca en una coyuntura donde la elección figuración-abstracción era también una decisión política. En efecto, el artista decide ubicar a Tist como la primera obra de arte en su catálogo razonado, dejando en una prehistoria olvidada sus propios trabajos en la República Democrática Alemana como pintor realista socialista. A su vez, el paso a la República Federal significó para el artista enfrentarse a una cultura visual de características completamente diferentes a aquella con la que había convivido en la República Democrática. El despegue económico de los países europeos en la posguerra no solo había multiplicado la publicidad de bienes de consumo, sino que había significado la proliferación de un nuevo tipo de medio y lenguaje, la televisión. La pintura se conforma así como un diálogo de características complejas, evidenciando en una sola imagen un conjunto de tensiones económicas, políticas y artísticas. Pintura en la era digital. Estos problemas han adquirido una dimensión inédita con la irrupción de Internet y la imagen digital. Las nuevas tecnologías de comunicación están modificando radicalmente las características de todos los componentes del sistema del arte. En marzo de este año, el crítico norteamericano Jerry Saltz declaraba el fin del Gallery Show,
Casi nadie visita el espacio físico de la galería y las exposiciones se conocen por sus fotografías en Internet. 8 Ni siquiera los coleccionistas necesitan ver las obras en persona para realizar sus compras, y las galerías, asociadas tradicionalmente a procesos de gentrificación urbana, tienen hoy la posibilidad de instalarse en locaciones completamente periféricas al centro cultural urbano. Michael Sánchez, en el último número de la revista Artforum, va un paso más allá, es la popularización de teléfonos inteligentes con conexión a Internet y capacidad de procesamiento de imágenes en alta calidad lo que está modificando no solo al sistema, sino a las propias obras. 9 Su polémica perspectiva sostiene que los cambios en la iluminación de la galería, la utilización de gamas de colores tierra y la proliferación de objetos de tipo neosurrealista estarían directamente asociados a la búsqueda de efectividad visual en la pantalla de cristal líquido de los dispositivos móviles. Pero las nuevas tecnologías también transforman nuestra propia percepción. Digitalizaciones en altísima calidad como las generadas desde el proyecto Google Art Project proveen acercamientos a la obra imposibles de alcanzar en el espacio físico. También el tiempo que le dedicamos a la obra es distinto, según Google, nos detenemos 6 veces más ante una imagen en altísima calidad que ante la misma obra en un museo real. Estas modificaciones en la producción y circulación de la imagen también pueden ser analizadas desde la perspectiva de las propuestas artísticas. Un ejemplo paradigmático lo constituyó la instalación realizada por el artista chino Yan Lei en 2012, en uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes, la Documenta 13, de Cassell Limited Art Project estaba constituida por 360 pinturas que, una por día, habían sido realizadas por el artista a lo largo del año anterior a la realización de la instalación. El número se correspondía así con cada uno de los días del año en el calendario chino. A su vez, en sus pinturas se reproducen imágenes que habían sido elegidas al azar por el artista a partir de búsquedas realizadas a través de Google, sin mediar ningún sistema o sentido específico en esa elección. Así, Lei configuraba una colección visual de imágenes contemporáneas donde se incluían retratos de Mao, la reina Isabel, obras de arte clásicas, flores, paisajes, etc. Superpuestas una al lado de la otra en el espacio expositivo, su disposición refería a la manera en que las obras eran exhibidas en las colecciones privadas antes de la implementación del cubo blanco. En ese tiempo, la acumulación de pintura representaba un determinado estatuto de poder y distinción para el propietario que solo se completaba si éstas eran dispuestas en un espacio expositivo concreto, superponiendo la mayor cantidad de obras en el menor espacio. Pero la instalación completaba su sentido durante la exhibición en la Documenta. Cada día, 3 o 4 bastidores eran llevados a la fábrica automotriz Volkswagen a las afueras de Kassel para ser completamente cubiertos por distintos colores de una laca especial utilizada para pintar autos. Al final de los 100 días del evento, solo quedaría una colección conformada por 360 obras completamente monocromas. Las obras recorrían así un camino que se iniciaba en la experiencia personal frente a la imagen web, seguido por su traslado a la tela como pinturas, para finalmente desaparecer al ser cubiertas por el proceso industrial. Lei construye, de este modo, toda una serie de tensiones en la circulación de la imagen donde se revelan diversos aspectos históricos y políticos. Por un lado, Kassel es el espacio de exhibición creado en 1955 como forma de exponer aquellas obras que habían sido consideradas como degeneradas por el nazismo, era una forma de reinsertar a Alemania en la cultura del arte contemporáneo. Por otro, las pinturas son cubiertas por la empresa Volkswagen, que había sido creada durante el régimen nazi como forma de popularizar el uso de un automóvil alemán. La imagen es así un espacio de condensación que se completa al utilizar el artista imágenes tomadas de Google desde una conexión en la República Popular China. Lei solo puede hacer uso de aquellas imágenes disponibles y que han logrado sortear el sistema de censura llevado a cabo desde el régimen popular. Solo puede detener, en los términos de Susan Buck-Morss, aquellas imágenes asépticas, no consideradas como riesgosas por Pekín.
Para finalizar, me gustaría poner en relación los proyectos de Gerhard Richter y Jan Ley, que muestran puntos en común que pueden ayudarnos a abordar las nuevas condiciones de la imagen. Ambas obras reproducen un procedimiento similar, oponen a la iconodulia y a la multiplicación de imágenes propia de la cultura visual contemporánea procedimientos de iconoclasia, de daño o destrucción de la imagen. El relato que hace Richter de la realización de Tist remarcó su surgimiento de un modo casi casual en un proceso de lucha o destrucción de la imagen a partir de la superposición de pinceladas y diarios encolados. En Jan Ley ese procedimiento se evidencia en el recubrimiento de las pinturas con laca industrial en la planta automotriz, que instaura un doble proceso de desaparición, en primer lugar, el de las imágenes que transitan por el archivo por excelencia de la contemporaneidad y, en segundo, el del rastro del propio artista realizando sus pinturas cada uno de los días del año chino. Pero si la destrucción de las imágenes ha tenido tradicionalmente lugar cuando la imagen era considerada riesgosa, estos casos se construyen sobre lo opuesto. Hemos visto esas imágenes una y mil veces, nada parece interpelarnos particularmente en ellas. A su vez, la destrucción siempre ha buscado acabar con la imagen en cuestión, aspecto que no parece tener sentido en el procedimiento de estos artistas. Sus objetivos son imágenes reproducibles y reproducidas una y otra vez ad infinitum. Podemos suponer entonces que lo que parece constituirse como objeto de amenaza no es la imagen en sí, sino un determinado uso en un sistema concreto de clasificación y circulación. En 1962, cuando Gerhard Richter realizaba Tist, iniciaba su proyecto Atlas, conformado por un corpus de 783 paneles con más de 5.000 fotografías, dibujos y documentos. Atlas se propone conformar un registro de imágenes de todo tipo que el artista continúa en proceso hasta la actualidad. Tist debe entenderse entonces en el marco de un proyecto enciclopédico como Atlas, así como Limited Art Project establece una relación precisa con Internet entendido como el archivo más característico de la contemporaneidad y con su buscador paradigmático. ¿Qué es entonces lo que desaparece cuando la imagen es talada o destruida? Los procedimientos iconoclastas son en realidad procesos de olvido, de destrucción del pasado. Por un lado, este procedimiento borra sus propias experiencias personales, el rastro que la pintura conserva de su práctica artística. Pero, por otro lado, cada una de estas pinturas se inserta dentro de determinados archivos de la memoria, donde las imágenes son plausibles de ser detenidas, exhibidas, pero también destruidas. Es pensar esa coyuntura, las tensiones detrás de estos procesos, donde las prácticas artísticas pueden desvelarnos espacios críticos necesarios para pensar la cultura de nuestro tiempo. Conclusión. Susan Buckmore se refería al encuentro con la imagen, tropezar con ella sin habernos perdido. Es ese encuentro con la materialidad pictórica que se construye en diálogo con el carácter reproducible de las imágenes lo que estos dos proyectos proponen. En ese tropezarse con la pintura no se develan imágenes emblemáticas o conmovedoras, sino simplemente figuras que detienen su deambular, imágenes errantes que han interrumpido su marcha. Entre las distintas formas en que la relación entre nuevas tecnologías de comunicación y arte puede analizarse, decidimos optar por la forma en que determinados artistas han utilizado la pintura para reflexionar sobre los procesos de circulación de la imagen. Abordajes que nos permiten ver horizontes comunes de reflexión entre prácticas de contextos disímiles pero que vuelven a proponer la pregunta sobre el rol de las imágenes, sobre su poder y sobre su circulación. Hacia mediados de siglo, cuando Malraux desarrollaba su noción de museo imaginario, parecía ser que las imágenes construyen un mundo de encuentro entre diversas culturas, un verdadero conocimiento universal propio de una sociedad igualitaria. Pero si el nacimiento de Internet ha potenciado de un modo inédito esas posibilidades, quizás sea necesario deambular el camino que estas pinturas nos proponen. Volver hacia obras que explicitan su carácter de rastro del actuar del hombre para descubrir cómo esos encuentros multiplicados por las posibilidades tecnológicas no han dejado de ser un proyecto sobre el que debamos pensar, una y otra vez, las jerarquías y disputas que se construyen detrás de la circulación de las imágenes.